Bienvenidos, Dios les bendiga. Esta es la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. En la mañana de hoy vamos a estar ofreciendo la escuela bíblica para los niños de 6 a 9 años. Esta es la clase número 19 del expositor Senda de Vida. Y en la mañana de hoy estamos presentando la clase bajo el tema Ve que tu hijo vive. Tenemos la base bíblica que se encuentra en Juan capítulo 4, versículos del 45 al 53. Y tenemos un versículo para memorizar, que lee: Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículo 50. Ahora vamos a darle lectura a nuestra clase de la mañana del día de hoy. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora habían comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. En esta mañana, pues, esta clase, pues, tiene una hermosa enseñanza, una enseñanza de fe, una enseñanza de creer verdaderamente en el Señor, y lo que Él nos dice, lo cumple. ¿Ok? Y esta historia, vemos que Jesús regresa a Caná de Galilea, donde había antes él convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan en la clase anterior? En esa fiesta de las bodas, pues él regresó nuevamente a ese lugar. Y en esta ocasión, pues le recibieron todos muy alegres, muy contentos, porque ya habían escuchado los grandes milagros que Jesús había hecho en aquella fiesta. Entonces, aquí se le acerca un oficial del rey, una persona muy importante. No siendo esta persona importante, no le importó llegar hasta donde Jesús, porque muchos sabemos que muchos de los que estaban en el reino que prevalecía en ese momento, pues no creían en Jesús, no querían saber de Jesús, pero él fue donde Jesús, fue a buscar ayuda a Jesús. Y este oficial tenía un hijo que estaba muy enfermo, estaba a punto de morir ese niño. Y como todo padre, pues sabemos que nosotros cuando tenemos un hijo enfermo hacemos lo que sea, lo llevamos al hospital, lo llevamos al médico. ¿Para qué? Para darnos la tranquilidad de que nuestro niño, nuestra niña esté bien y sea cuidado por ese personal de la salud. Pero en este caso, Jesús, el oficial acudió a Jesús para pedirle esa ayuda. Y cuando Jesús lo escuchó, le rogó a Jesús que descendiese hasta donde estaba su hijo enfermo y que lo sanase, porque estaba a punto de morir. Pero entonces Jesús le dijo:
Si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué pasa con esto? Jesús quería ver si realmente él iba simplemente por el milagro que Jesús podía hacer, no porque él tuviera la fe. Y Jesús quería que él tuviera la fe, que él tuviera la certeza de que de que su fe era lo que iba a sanar a ese niño. No Jesús, era su fe. Amén. Y entonces el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Aquí vemos cómo Jesús no fue hasta el hogar de este oficial del rey. No. Jesús quería comprobarle que primero está la fe, nuestra fe, por encima de todas las cosas. Y cuando nosotros tenemos fe, tenemos que tener la certeza de que Jesús lo va a hacer, de que Dios va a cumplir su promesa. Amén. Y entonces el hombre realmente le creyó a Jesús, creyó la palabra que él le dijo. Que fuera, ve que tu hijo vive. Y cuando ya descendía, ya cuando iba de camino, los siervos de él no lo dejaron ni siquiera llegar a su hogar. Simplemente le dijeron que tu hijo vive. Señor, tu hijo vive. Así que él, sorprendido, le pregunta la hora. ¿A qué hora, más o menos, a qué hora fue que comenzó a sentirse bien mi hijo? Los siervos le dijeron como a las 7, exactamente a la misma hora que él había hablado allá a Jesús. A las 7. O sea, que Jesús hizo el milagro no poco a poco, sino de inmediato. Jesús cumplió su palabra en el momento que le dijo: tu hijo vive. O sea, que desde ese momento hizo la obra, porque la fe que él tenía cuando dijo: desciende, ve. Yo no voy a ir. Jesús no fue simplemente la fe. Él activó la fe de ese hombre. Y a la vez que activó la fe de ese hombre, activó la fe de todos los que estaban cuidando a ese niño en aquel hogar. Y como fue sanado ese niño, todos los de su casa creyeron. Y créanme que tal vez ahí había mucha gente, mamá, papá, abuelos, amigos y siervos que trabajaban en aquel lugar, y todos, al ver que el niño estaba tan grave que podía morir, al ver que instantáneamente se curó, pues ahí creyeron en la dulce y maravillosa palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? De que nuestra fe tiene que ser probada en ocasiones, tal vez con situaciones como esta, tal vez con una enfermedad, tal vez con alguna otra situación no tan agradable, pero tenemos que estar, niños, firmes de que siempre tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón y estar siempre confiados, no importa la situación, no importa lo que estemos pasando. Jesús nos ayuda. Jesús nos ayuda en este tiempo, en los exámenes que ustedes están cogiendo tal vez desde sus hogares, en los estudios que ustedes están haciendo a través del internet. Y créanme que si Jesús los ayuda y ustedes oran y piden con fe, ustedes van a salir unos niños exitosos, unos niños llenos del Espíritu Santo. Aleluya, porque nuestra fe se activa. Cuando oramos, nuestra fe se mueve. Y asimismo, tenemos que enseñar a aquellos que tal vez no tengan mucha fe, a creer y a confiar de que Jesús todo lo puede. Amén. Y el Señor, en esta historia bíblica, pues no quería simplemente hacer milagros, sino que confiaran en Él y que creyeran en su hermosa palabra. Y Jesús siempre estuvo ahí
para ayudarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Porque Jesús conoce todas y cada una de nuestras necesidades. En esta hermosa mañana, esta ha sido nuestra escuela bíblica, pero no se retiren porque les tengo una pequeña manualidad o un pequeño juego para que todos lo puedan hacer en sus hogares. Espérenlo. Dios les bendiga. En esta mañana, ahora les vamos a estar haciendo una pequeña manualidad que a la misma vez va a ser un juego. Y los materiales para el mismo van a ser tijera, un lápiz y varios papeles de cartulina. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a estar trazando un dibujo de cualquier figura que ustedes quieran, ya sea un círculo, ya sea una mano, sean sus pies. Yo pues voy a trazar la forma de mis pies para luego recortarlos con las tijeras y luego colocarlos en el piso para luego hacer este pequeño juego. Además, para que no se mueva en el piso, podemos también coger cinta adhesiva o tape para pegarlo un poquito a lo que estamos haciendo nuestro juego. Así que ya les voy a estar enseñando cómo preparar todos nuestros materiales y poder luego hacer nuestro juego. Vamos ahora a presentar cómo recortar y cómo hacer nuestra primera manualidad que se convierte en un juego. Espérenme. Mi manualidad va a ser trazar mis pies porque luego los voy a recortar. Con mi lápiz voy a ir trazando la huella de mis pies por todo mi papel hasta que le dé forma a mi pie. Luego voy dibujándolo. Si quiero le dibujo hasta las uñas y va quedando de esta forma mi pie. ¿Ok? Ahora, una vez tenga la imagen de mi pie, pues la recorto y la voy a ir pasando a las demás, a los demás colores o a las demás cartulinas. ¿Ven? Aquí tengo la azul, una violeta, tengo otra blanca. Pueden utilizar los colores que ustedes tengan disponibles. Pues yo, luego de hacer todo eso y recortarlo con mis tijeras, ¿ok? Pues lo voy a colocar en el piso y lo voy a pegar con tape. Les muestro en breve. ¿Ok? Ya una vez recortado nuestro dibujo, pues yo le agregué una palabra según el texto que hemos estudiado. Yo le coloqué a esta creer, vida, fe, confiar y esperanza. ¿Por qué? Porque estas palabras fueron muy importantes para que el oficial del rey creyera en Jesús. Y vamos a ver cómo él, a través de la palabra que Jesús le dio, él llegó y tuvo fe. ¿Ok? Ahora pasaremos a nuestro juego de esta mañana. Vengan. El juego consiste en colocar cada una de las cartulinas con la imagen o dibujo que ustedes hicieron en el suelo. El propósito del
juego es vendarse los ojos, taparse los ojos y alguien los va a guiar hasta las señales correctas. Por ejemplo, aquí tenemos creer, por acá tenemos esperanza, fe, hasta llegar al último, que es vida. Y mientras van realizando el juego y van pisando correctamente cada una de las palabras que vamos a estar enseñando de acuerdo a la historia bíblica, pues ustedes se van divirtiendo. Ahora vamos a estar realizando nuestro juego. Voy a tener un acompañante, es una voz que me va a estar guiando por este camino que yo no conozco. A la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a tu derecha, tu derecha, tu derecha. De mi derecha. A la izquierda entonces, a la izquierda. A la izquierda. Ahí, ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Y qué palabra? ¿Aquí? ¿Qué palabra es esta? Esa es, confiar. Confiar. Pues en nuestra historia bíblica, el oficial del rey tuvo que confiar en Jesús para poder llegar hasta él y pedirle que sanara a su hijo. Y para hacer eso tuvo que confiar en él. A la derecha, bueno, ahí, ahí. ¿Aquí? Sí, creer. Creer. Pues yo tengo que creer en Jesús porque Él es el que me está guiando. Esa voz yo la tengo que seguir, porque si no, no tengo la sanación para mi hijo. Así que tengo que creer en Jesús. Así que continúo mi camino, que no veo nada. A la izquierda, a la izquierda. Ahí, un poquito más a la izquierda. Ahí, esperanza. Esperanza. La esperanza que yo tengo es que mi hijo sea sano, porque tengo que confiar, tengo que creer en Jesús para que pueda yo llegar a mi hogar y ver a mi hijo sano, Señor, sano. Sigo. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí, fe. Fe. Yo tengo suficiente fe porque yo creo en Jesús y creo que Él puede salvar a este hijo, a mi hijo. Oh, mi Señor, toda mi fe, toda mi confianza, creo en ti, mi Señor. Yo creo en ti. Ahí, ahí. Vida. Vida. Esa es la vida que yo quiero para mi hijo. Una vida en Cristo. Para mí y para mi casa. Yo quiero vida, vida en abundancia. Oh, mi Señor, en esta mañana tenemos que confiar, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza para tener vida en Cristo Jesús. En esta mañana, este ha sido nuestro pequeño juego. Espero que les haya gustado. Amén. Dios les bendiga.